Muy bien, pues sean bienvenidos a este curso de devoluciones de impuestos del 2025 ante el SAT. Vamos a ver algunos puntos importantes a considerar. Cabe mencionar que año con año, bueno, cambia el método, pero pues sigue siendo la misma declaración. ¿En qué sentido cambia el método? Bueno, que últimamente el SAT ha exigido más cosas, entonces queremos tener en claro qué es una devolución, a quiénes aplica, ¿verdad? Y cómo poder aumentar también mi devolución en años posteriores. Vamos a empezar con el curso, entonces como primer punto, bueno, tenemos aquí un punto importante, la devolución de impuestos ante el SAT, ¿verdad? Entonces, ¿a quién se le devuelve el ISR? Hay que tener en cuenta que solo a los que se les retiene en ISR de más. En México hay dos impuestos, que es el impuesto sobre la renta y el IVA. Aquí vamos a hablar en este curso sobre el impuesto sobre la renta. Si te retienen de menos, vas a pagar ISR. Les pongo un ejemplo rápido. Por ejemplo, si ustedes en su trabajo, la suma de todo su impuesto hace que, o más bien suma que les retuvieron 20,000 pesos en el año, pero a la hora de hacer la declaración anual se hace un cálculo anual aparte, resulta que salen 25, bueno, tienen que pagar 5,000 pesos. Pero ¿qué pasa si les retienen 30,000 y en el cálculo anual sale que pagaron 25? Pues ese es al revés, les tienen que pagar o tienen saldo a favor por 5,000 pesos. No es nada mágico, la devolución es solamente para los que les retienen de más, es decir, para los que les quitan impuestos en sus recibos. Y ahorita vamos a ver cómo. Hay tres grupos de personas. Primero están los asalariados, los que cobran por nómina. Luego vienen los asimilados a salarios, también cobran por nómina. Y tercero, los honorarios que les retengan una empresa. Hay personas que trabajan para una empresa y la empresa les pide recibos de honorarios o factura por sus servicios profesionales. A estos tres tipos de personas son susceptibles de que se les devuelva. Últimamente a los últimos, a los de honorarios, el SAT no ha querido devolver porque ha pedido más requisitos. Pero si tú eres un asalariado que cobras por nómina o si tú eres un asimilado a salarios, es decir, una persona que también le retienen el impuesto sobre la renta, pero en realidad no está como de base en la empresa, también se le llama honorarios asimilados a salarios, te pueden devolver impuestos. Entonces hay que tener en cuenta esto, porque muchos me preguntan, es que no sé si me van a devolver impuestos y tienen una empresa. Los que tienen empresa no es posible que les devuelvan impuestos. Al contrario, tienen que pagar el impuesto sobre la renta. Hay algunos que les pueden devolver el IVA, pero son rubros específicos que ya sería cuestión de otro curso. Pero aquí nos vamos a centrar solamente en el ISR. A quienes les devuelven este impuesto sobre la renta y como ya vimos, son a los que les quitan de más el impuesto. ¿Quién está obligado a hacer la declaración anual? Si te pagan por nómina, si eres asalariado o asimilado, o si te pagan, es decir, si te pagan más de 400,000 pesos anuales, estás obligado a presentar declaración anual. Si estás por honorarios profesionales, que ese es otro régimen, siempre vas a estar obligado. ¿A qué nos referimos si te pagan por nómina? Que te pagan por quincena, por semana, etcétera, y estás como empleado debajo de un patrón. Entonces, si ganas menos de 400,000 pesos al año, no estás obligado a hacer declaración anual. Aquí hay algo interesante. Si te pagan por nómina, pero tienes dos patrones, aunque ganes solo 1,000 pesos con cada uno, estás obligado al 100% a hacer declaración anual. Y eso es lo que ha estado pasando recientemente. Hay personas que de repente les llega un aviso del SAT que tienen que hacer declaración anual y ellos no ganaron más de 400,000 al año, pero en el transcurso del año estuvieron con dos patrones. Un ejemplo, con el patrón A estuvieron en enero y febrero,
luego ya no estuvieron con nadie y a lo mejor en diciembre estuvieron con otro patrón. Entonces quiere decir que estuvieron con dos patrones en el año. No quiere decir que trabajen simultáneamente, sino que en todo el año fueron contratados por dos personas. Entonces, esto ya es algo nuevo, por decirlo así, porque ya los que tenemos, o por decirlo así, los que trabajamos con dos personas diferentes en el año, vamos a tener que hacer nuestra declaración anual. ¿Cuáles son las consecuencias por no hacer una declaración anual? El artículo 109 del Código Fiscal de la Federación dice que serán sancionados con las mismas penas del delito de defraudación fiscal. Primero, si no haces declaración anual, te van a multar, ¿verdad? Y las multas no son baratas, están arriba de 10,000 pesos. Y segundo, ya es un delito no hacer declaración anual. Quizás se me pueda pasar una declaración mensual como empresa, pero si no hago mi declaración anual, no solamente voy a ser sancionado con multas. Aquí dice que son responsables por omitir presentar por más de 12 meses las declaraciones que tengan carácter de definitivas, así como las de un ejercicio fiscal, que es la famosa declaración anual. Y el delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes: con prisión de 3 meses a 2 años, cuanto el monto de lo defraudado no exceda de 2,236,480. Es decir, pues desde cero, si gano 0 pesos hasta 2,236,000, pues tengo que hacer mi declaración anual si estoy obligado. Si no, si el SAT se va más allá, ¿verdad? Y lo ve que es algo con dolo, me pueden sancionar con prisión de 3 meses hasta 2 años. Entonces las consecuencias son graves. ¿Qué más? Bueno, primero vamos a ver cómo, ya como vimos al principio, hay personas, las que están por honorarios, es decir, que trabajan para una empresa. A esas personas es difícil que el SAT les devuelva, pero si les retiene la empresa, sí son susceptibles a que les den devolución. Y aquí vamos a ver cómo podemos minimizar la utilidad anual si cobras por honorarios. Es decir, si cobro uno por salarios, bueno, me quitan mi ISR cada quincena o cada mes, y ese es el ISR que en la declaración anual vamos a ver si salgo a favor o salgo en contra. Pero si trabajo para una empresa por honorarios, doy un servicio profesional y doy una factura y aparte declaro cada mes ante el SAT, entonces ahí se maneja diferente. Hay una utilidad anual, por ejemplo, si en todo el año cobré, no sé, 100,000 pesos y ahí sí tengo que meter gastos. Si mis gastos son de 50,000, tuve una utilidad de 50. Entonces, sobre esa utilidad tengo que pagar impuesto y va desde un 10% hasta un 35%. Entonces, sí es en base a unas tablas que nos da la ley del impuesto sobre la renta. Pero para que pueda salir a favor, pues primero, el primer punto es tengo que minimizar mi utilidad anual. ¿Cómo? Por medio de revisar mis gastos que sean deducibles. Esto tiene que ver más con una persona que tiene una empresa. Ustedes saben que los que tienen empresas, bueno, pueden meter muchos gastos, pero no todos, ¿verdad? Son gastos que son esenciales, gastos directos para que el negocio funcione. No hay que abusar de las deducciones. Tenemos que meter facturas correctas, revisar que los gastos sean deducibles y hacer una planificación financiera para que al final del año pues no tenga tanta utilidad. Y también tengo que tener retención de impuestos sobre la renta. Si ya bajé mi utilidad y tengo retención de impuestos sobre la renta, probablemente pueda salir a favor. ¿Cómo podemos asegurar la retención de ISR? Bueno, cuando en el caso de tanto de los asimilados, los asalariados o los que están por honorarios, deben de checar siempre que sus facturas estén correctas, que le hayan retenido de manera correcta el ISR. En este caso, los recibos de nómina se deben de conciliar con el visor del SAT. Ahora ya hay un famoso visor del SAT para conciliar que lo que el patrón me retuvo es real. Y también pues una comunicación efectiva con el área de recursos humanos y minimizar sorpresas.
Una buena preparación y comunicación te ayudará a minimizar las sorpresas al momento de hacer tu declaración de impuestos. Entonces siempre hay que estar seguros de ello. Y también por eso es importante pues tener la ayuda de un contador. Punto número 3. Conocer y utilizar las deducciones personales. Tanto las personas que están por honorarios como los que están por salarios, es decir, los asalariados, tienen deducciones personales. Un ejemplo, una empresa puede meter, supongamos que yo me dedico a la venta de computadoras, a la compra y venta de computadoras. Todas las computadoras que yo compre para venta, bueno, van a ser gastos deducibles. Eso se llaman gastos deducibles. Pero también hay unas famosas deducciones personales, que estas deducciones se meten cada año. Y estos se aplican tanto para personas por honorarios, pero aplica más para personas que trabajan bajo un patrón. ¿Cuáles son estas deducciones personales? Hay que recordar y tener muy en cuenta que si ya estoy al 100% con un patrón, pues no soy empresario, no voy a poder meter, como les mencioné en el ejemplo, cosas que tengan que ver con computadoras si no estoy vendiendo algo. Entonces, si solamente trabajo para un patrón, o dos, o los que sean, siempre hay que meter gastos médicos y hospitalarios. Hay que meter primas por seguros de gastos médicos. Ojo, aquí no se meten seguros de vida, solo primas por seguros de gastos médicos. Colegiaturas también son deducibles. Transporte escolar obligatorio también es importante, solo si es obligatorio, si la escuela no los exige. Aportaciones complementarias para el retiro, es decir, si le aporto a mi Afore o a un plan de retiro. Depósitos en cuentas personales especiales para el ahorro también. Créditos hipotecarios, gastos funerarios y donativos. Aquí vamos a empezar a desmenuzar cada uno de estos. Por ejemplo, los gastos médicos y hospitalarios. Estos son deducibles y pueden ser consultas médicas, dentales, nutricionales, psicológicas. Hospitalización y pagos de personal de enfermería también. Análisis y estudios clínicos. Si yo trabajo bajo un patrón, es muy importante que me asegure de meter estos gastos. ¿Por qué? Porque si no tengo estos gastos, puedo salir a pagar impuestos sobre la renta. Pero si los meto a través del año, puedo salir a favor y el SAT me puede devolver el ISR. Aquí es algo muy interesante. Ahorita vamos a ver un ejemplo que algunas personas no meten estos gastos deducibles o gastos personales y salen a pagar mucho dinero. Entonces siempre es importante. A lo mejor puedes decir, es que yo nunca me enfermo. Bueno, qué bueno. Entonces vas a tener que pagar impuestos hasta para eso. Es importante. Luego, no es que no nos queramos enfermar, pero si estamos sanos, es bueno hacernos un análisis y estudios clínicos. Estos entran como gastos deducibles para pegarle a nuestro saldo a favor. Entonces todos estos gastos es muy importante que los paguemos con tarjeta o transferencia. Si los pagas en efectivo no van a valer. Ahora el SAT no los está aceptando. Y aún así los gastos médicos tienen límites. Tus deducciones personales no deben de exceder el monto que resulte menor entre 5 veces el valor anual de la UMA, que en este caso son 213,973 o el 15% de tus ingresos anuales. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ejemplo gano 400,000 pesos al año, ¿verdad? Solamente voy a poder meter 60,000 pesos de gastos médicos, que es el 15%. No puedo meter hasta 213 porque dice el que resulte menor. Entonces, ¿cuál es el menor? Pues 60,000. El 15% de los 400,000. Hasta ese límite tengo para meter gastos médicos. También puedo meter lentes ópticos graduados, pero por ejemplo si un armazón me cuesta no sé 7,000 ya con los cristales, solamente puedo meter hasta un monto de 2,500 en el año. Entonces, y siempre que se describan sus características en el comprobante o se cuente con el diagnóstico de un oftalmólogo o un optometrista. Entonces, aparte de pedir la factura, tengo que tener la receta. ¿Qué más es deducible?
y que nos ayudan para reducir nuestros impuestos o tener saldo a favor. Las cirugías. Si tienes una emergencia y tienes que ir a un hospital, estoy hablando de hospitales privados, no públicos. Entonces, si la cirugía no se te cuesta 100,000 pesos, lo puedes meter, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta los límites que vimos hace rato también. Medicamentos, sin que tengan medicamentos incluidos en facturas hospitalarias, y ya vimos los lentes ópticos graduados. ¿Qué debe contener la factura cuando pidas factura a tu médico o el hospital? No, RFC, nombre o razón social, régimen fiscal, código postal del domicilio, método de pago, utilizando siempre el D01, que son honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. Nunca vayan a meter el famoso gastos en general o el famoso adquisición de mercancías. Siempre metan el D01, y debe emitirla una persona con título profesional. Hasta eso es muy importante. Si el médico con el que vas no tiene título, no va a ser deducible tu gasto. ¿Qué hay de las colegiaturas? Bueno, también muchos pensamos que las colegiaturas, bueno, también son ilimitadas. ¿Qué pasa si yo le pago a mi hijo que va en el kinder, no sé, 5,000 pesos al mes a través del año? Bueno, ya voy a estar pagando casi 60,000 pesos. Pero todo, aunque me estén dando factura mes con mes, solamente voy a hacer deducible 14,200 de mi hijo que va en kinder. Mi hijo que va en primaria, solamente el límite son 12,900 pesos, aunque pague 100,000 pesos al año. Secundaria, 19,900. Profesional técnico, 17,100. Por ejemplo, los que están en CETIS o CEBETIS o una escuela, pero que tengamos que pagar. En este caso sería más bien una privada. Bachillerato o equivalente, 24,500. Si se dan cuenta, aquí no hay profesional, solamente llega hasta el bachillerato. Entonces esto hay que tomarlo muy en cuenta, porque a veces pedimos facturas de más sobre las colegiaturas, y las colegiaturas tienen límites. ¿Cómo afectan las deducciones a la base gravable? ¿Qué es la base gravable? Primero, es la famosa utilidad que les comenté. Por ejemplo, una empresa tiene utilidad. Regresamos al ejemplo de la venta de computadoras. Si vendí computadoras, no sé, en el año y gané 100,000 pesos, pero mis gastos de las computadoras fueron 90,000, solamente tuve una utilidad de 10,000. Esa es mi base gravable. Pero si soy empleado, ¿cuál sería mi base gravable? Todo lo que me pagan en el año. Un ejemplo, los 400,000 menos mis ingresos exentos. Supongamos que tengo 400,000, ingresos exentos, no sé, 10,000. 390,000 sería mi utilidad o base gravable. Sobre esa utilidad o base gravable se va a calcular el impuesto. Entonces hay que entender esto también. Las deducciones personales, como ya vimos, van a disminuir la base gravable. Por eso es importante que las hagan. Y vamos a tener muchos beneficios. ¿Qué podemos hacer también? Bueno, ya vimos muchos gastos personales, pero ahora hay un gasto del cual quiero hablar, que es muy importante, que en realidad no sería un gasto, sino una inversión. Si contrato un plan de retiro o ahorro en mi Afore, eso también puede ser deducible y le pega a mis impuestos y a mi saldo a favor. Son deducibles las aportaciones complementarias de retiro, realizadas en la subcuenta de aportaciones voluntarias de los planes personales de retiro, es decir, en la Afore. Si cada año tengo la costumbre de meterle a mi Afore, no sé, 10,000 pesos, 30,000, etcétera, voy a pegarle a mi saldo a favor y a mis impuestos. El monto de las aportaciones que se puede deducir en la declaración es el que resulte menor entre el 10% del ingreso anual. Volvemos al ejemplo de los 400,000. ¿Hasta cuánto puedo meter en mi Afore si gano 400,000 al año? Solamente 40,000 pesos. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de los planes de retiro? Tienen ventajas fiscales porque son deducibles, te permiten deducir las aportaciones de tus impuestos, lo que puede resultar en un ahorro significativo y puede salir a favor. También estabilidad financiera, porque estos famosos planes de retiro,
si ustedes lo contratan, si ustedes tienen Afore lo pueden hacer en su Afore, pero si no tienen Afore, con una aseguradora se contrata un plan de retiro. Tienen que preguntar con su aseguradora. La única condición es que ese dinero no lo deben de retirar hasta que cumplan 60 años. Entonces, y es bueno porque si ustedes ahorran, en 10 años, 20 años, ese dinero va a crecer al doble o hasta el triple. Ventajas de ahorrar en la Afore. Bueno, se les va a generar rendimientos, como ya comentamos, beneficios fiscales porque va a aumentar su saldo a favor y va a bajar la base gravable, y también les ayuda para prepararse para el futuro. Aquí vamos a ver un ejemplo muy interesante. Esta es una persona X. Supongamos que ganó 500,000 o 400,000 al año. Le voy a hacer su declaración anual y aquí me sale a pagar 20,000 pesos, imagínense. ¿Por qué? Porque en el año nunca metió nada. No metió gastos médicos, no hizo aportaciones para su retiro, está en ceros, no hizo ningún gasto personal deducible anual. Entonces salen 20,000. Vamos a ver ahora sí que algo interesante, porque si yo les dijera cómo le podemos hacer para bajarlo a 8,000 pesos, algo muy sencillo. ¿Qué pasa si meto 50,000 a un fondo de pensión? Imagínense que esta persona gana 500,000 al año. Y yo le digo, mete 50,000 cada año a un plan de pensión o a un fondo de pensión, que les digo que se contrata con una aseguradora, o si tienen Afore lo pueden meter en su Afore, y siempre les deben de dar un recibo. Entonces esta persona ahora el siguiente año hace lo siguiente, mete 50,000 o ahorra en un fondo de pensión esta cantidad. Simplemente con hacer esto, la declaración anual, jugando con los números, me baja el impuesto a 8,807. Imagínense. Y si meto un poco más, bueno, ya dijimos que el límite es el 10%. Esta persona solamente pudo meter 50 porque gana 500,000 al año. Pero si mete gastos médicos, mete algunas colegiaturas, mete hay también gastos funerarios que no quisiéramos que pasara eso, pero también son deducibles. Transporte escolar, ¿qué tal si saca una casa en Infonavit o Foviste? Los intereses reales que tenga de esa casa también los puedo deducir a mi base gravable, y entonces va a bajar más mi impuesto, hasta el punto de poder salir a favor. Así que debemos de tener eso en cuenta. Otro punto a revisar es la cuenta clave y solicitar devolución si es necesario. A veces por estar mal nuestra cuenta clave, cuando es incorrecta, que es la famosa cuenta de 18 dígitos interbancaria, pues el SAT no nos va a devolver porque está mal. Entonces hay que evitar errores y ser precisos en esta cuenta y estar haciendo revisiones periódicas. El proceso de la solicitud de devolución, bueno, debemos de presentarlo de forma correcta en la declaración. Hay que tener en cuenta que también hay que organizar datos y ahorrar tiempo. Si conocemos el proceso de devolución, bueno, nos ayudará a ahorrar tiempo y evitar inconvenientes. Por eso es muy importante que contrates a un contador para que te ayude con este proceso. Pues les agradecemos, ¿verdad?, toda su atención, y esperemos que todo esto les ayude a tener más valor en su conocimiento y saber que pueden meter más gastos deducibles, ¿verdad?, gastos personales, para aumentar su saldo a favor o para disminuir sus impuestos. Les agradezco mucho toda su atención prestada y esperamos muy pronto volver para otro curso, y les deseo muy buena tarde. No se les olvide suscribirse a mi canal para mayor información y que puedan agregarle valor a su vida, y también darle clic a la campanita de notificaciones. Que estén muy bien, buenas tardes a todos.